Cómo mejorar el rendimiento potencial del cultivo de trigo en esta zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y inició en el año 2007 con el screening de lo que en ese momento eran variedades elite de alto rendimiento potencial. Entonces lo que estudiamos en ese momento fue cómo los materiales que estaban adaptados a esta zona generaban rendimiento, ¿sí? Cuáles eran las variables desde el punto de vista ecofisiológico que modificaban o explicaban las variaciones en rendimiento. Cuando estudiamos eso nos encontramos con que había una variable que es el coeficiente de fertilidad de la espiga, que explicaba el 40% de las variaciones en el número de granos, que es uno de los principales componentes de la generación de rendimiento. Y por ello decidimos empezar a trabajar en esta característica. Esta característica lo que nos estaría indicando es la cantidad de granos que se producen por cada gramo de materia seca que es particionado a la espiga. Sería como una eficiencia reproductiva de la espiga. En ese momento elegimos a partir del screening materiales contrastantes para generar poblaciones de mapeo que nos permitan estudiar no solamente desde el punto de vista fisiológico a qué se deben las diferencias en el coeficiente de fertilidad de la espiga, sino que también pudiéramos estudiar o identificar alguna base genética. En un momento, en el año 2008, la empresa Monsanto, por aquel momento, lanza un programa de financiación para becarios doctorales que trabajen en el marco del mejoramiento genético de trigo y arroz. En tiempo récord armamos el proyecto, lo presentamos y salió favorable, ¿no? El comité evaluador nos eligió nuestra propuesta, que daba un marco de financiamiento, sobre todo de recursos financieros que son muy importantes para llevar adelante el proyecto que teníamos contemplado. Contemplaba la formación de un recurso humano, en este caso que era yo, y bueno, avanzar con el estudio de esta característica. Lo interesante de este proyecto, el marco de este programa, era la posibilidad de ir a hacer una estadía de investigación en algún centro de renombre para avanzar, que esté referido a las tareas propuestas en el proyecto. Y bueno, nosotros elegimos el IPK, que es un instituto de mejoramiento genético alemán. Nos embarcamos en lo que era la caracterización genómica de este carácter, ¿no? En ese momento, allá por el año 2008, hablar de chips de SNPs en el cultivo de trigo para las características de nuestro sistema en la institución era una proeza, y bueno, logramos en ese momento tener la financiación para poder avanzar en el mapeo de dos poblaciones biparentales, algo inédito en ese momento. Compartí todo el proceso desde básicos como la extracción de ADN y ver cómo era la metodología de los SNP y volver de Alemania con un CD en ese momento con más de 80.000 marcadores. Algo para nosotros era muy satisfactorio y muy interesante para poder avanzar. Yo soy colaborador en el proyecto que lleva adelante Fernanda González en el estudio de fertilidad de espiga en trigo. Puntualmente, junto con Nicole Pretini, nos centramos en la parte del proyecto que involucra la detección de QTLs para esta característica. ¿Qué quieren decir detectar QTLs? Quiere decir que estamos buscando regiones cromosómicas o pedacitos de cromosomas que aporten o que hagan cambios en el fenotipo de la fertilidad de espiga en trigo, especialmente en los dos padres que estamos trabajando, que es Bagué 19 y Biointa 2002. Bueno, mi estudio consiste en el estudio del coeficiente de fertilidad de espiga. Partí de datos previos, como dijo Fernanda. Ignacio realizó 2 ensayos a campo durante las campañas de 2012 y 2013 y yo le incorporé 3 ensayos más durante la campaña de 2015, un ensayo en Pergamino y otro en Marco Juárez, y además se realizó una contrastación en vidriera durante el verano. Sumado a eso, tomamos el mapa preliminar que consiguió obtener Ignacio en Alemania y se hizo un afinamiento, se eliminaron marcadores que
que estaban repetidos o que tenían muchos faltantes de datos, y a partir de los datos fenotípicos de 5 campañas y los datos genotípicos se realizó una detección de QTLs. Se detectaron 5 QTLs para el coeficiente de fertilidad de espiga, 2 de ellos lo que sería en antesis y 3 de ellos lo que sería a cosecha. Una vez detectados estos QTLs, lo que se hizo fue proceder a una validación en una F2, en donde nuevamente se realizó un estudio fenotípico y además se realizó la detección de este mismo QTL mediante CASP. Los CASP son marcadores, son marcadores específicos para SNPs. Y logramos obtener y validar estos 2 QTLs, uno para antesis, localizado en el cromosoma 5A del genoma de trigo, y uno para cosecha, localizado en el cromosoma 3A del genoma de trigo. Finalmente, luego de 12 años, logramos identificar marcadores moleculares para esta característica de coeficiente de fertilidad de la espiga que permiten un incremento sustancial del rendimiento de la espiga. Y ahora lo que tenemos son marcadores que pueden ser directamente utilizados por los programas de mejoramiento, pero la próxima etapa es tratar de identificar dentro de estas regiones cuál es el gen responsable de esta característica. Para ello nos presentamos a una convocatoria de Bayer internacional en Alemania que se llama Grant for Traits, y entramos dentro de una convocatoria que se denomina Soluciones Novedosas para incrementar la productividad de los cultivos, y bueno, logramos este subsidio, con lo cual con ese dinero vamos a empezar a achicar esta región que tenemos identificada en el genoma para posteriormente identificar genes candidatos.